Hacer hoy es como continuación de lo que se empezó la vez pasada. ¿Quiénes no estuvieron la vez pasada aquí? Creo que todos, casi todos estuvieron aquí. ¿No estuviste, hermana? Ok. Se perdió algo clave. De todas maneras, está en la palabra de Dios. Aquí buscando la palabra, puede buscarla. Ok, perfecto. El tema de hoy es sobre luchar, sobre las batallas. Y el título, que tengo usted pendiente, el título es Nuestra lucha es espiritual. ¿Okay? Nuestra lucha es espiritual. Cuando Jesucristo vino aquí hace 2000 años, terrenalmente, los que lo esperaban pensaban que era un reino como normal, terrenal. Iba a ir con un rey, iba a tener sus estilo David, un rey normal que tenga toda su caballería, es el que manda todo y el físico. Eso es lo que pensaban que era el reino de Dios. Y la batalla, porque iban a ser en ese entonces el que dominaba era los romanos. Pero Jesús, como siempre los pensamientos de él no son nuestros pensamientos, los planes de él son diferentes a nosotros. Incluso él vino en una forma, casi siempre los reyes, la gente, digamos, entre comillas, importante, vienen así, son los que mandan y todas las cosas ahí, pero Jesús vino de una forma totalmente opuesta, humilde. Tanto humilde que ustedes saben dónde nació Jesucristo, terrenalmente Jesucristo. Cuando en el libro de Juan, nos explica, por favor, no pierdan el título, no se olviden el título, porque el título es clave para lo que se va a desarrollar aquí. Apenas el comienzo. En 1 Juan, cuando dice la palabra que en el principio era el verbo, aquí está hablando del verbo por mayúscula, la primera letra B mayúscula, hablando de una persona. Y el verbo era con Dios, siempre estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Okay? Entonces, sabemos que dice que la palabra, que el verbo es hablando aquí de Jesucristo. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Ok? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros, usted y yo, somos hijos de Dios. Recuerden que al creer en Jesucristo, a ser nuestro Señor y Salvador, somos hijos de Dios. Entonces vemos que Jesucristo siempre ha existido. Jesús ha existido. Y él vino con el plan. Recuerdo que es continuación prácticamente del pasado. Porque toda la palabra de Dios siempre va coordinada, no va suelta. Y entonces sabemos que Jesucristo vino acá con un plan y el cual pues, lo hizo a la perfección. Él hizo toda la voluntad del Señor, fue a la cruz del Calvario, murió por nosotros en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de los padres, es el que manda. Pero él dejó a su iglesia. Ahora, ¿en cuál fue la razón máxima porque Jesús hizo eso, o el Padre hizo eso? Por amor. Juan 3:16 lo dice. De tal manera amó Dios al mundo. Se lo voy a leer a usted textualmente. Pero de todas maneras dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió su Hijo unigénito, para que el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos hablando aquí de salvación, pero lo que motivó al Padre es el amor. El amor es el centro de todo cristiano. Un cristiano, si no tiene amor, si ese amor no lo impulsa a dar buenas obras, ese amor es falso. Recuerde que nos impulsa a amar a Dios. El amor de Dios se derrama sobre nosotros y nosotros podemos hacer muchas cosas con base al amor de Dios. Entonces, por amor Dios fue que lo hizo. Dios lo hizo.
Juan 3:16 lo dice claramente, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Recuerden que Jesús antes era el Hijo unigénito, ¿te acuerdan? Que ahora es el primogénito, porque ahora son muchos hermanos. No olviden de eso, por favor. Para que todo aquel que cree, en Jesús crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue uno de los objetivos que Jesús vino, para que en Él crea, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabemos que lo principal de todo es la vida eterna, salvación, que es lo que vino en última instancia es lo que nos va a impulsar así en este mundo, a hacer la obra de Cristo, y ese es donde nosotros vamos a estar hasta la eternidad. Porque no envió Dios a su Hijo unigénito, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de su unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ok, entonces lo que impulsó todo a venir acá a Jesucristo es por amor. Recuerden que estamos todos constituidos de la gloria de Dios, todos estamos perdidos. Desde que Adán y Eva pecaron, todos estamos fritos, estamos mal. Había que llegar un Salvador, y nos rescató. Jesucristo nos rescató de las obras del maligno, del reino de las tinieblas. ¿Ok? Esa es la introducción. Bien, cuando Jesucristo estuvo aquí, hizo maravillas. Jesús de Nazaret habló del reino, liberó a mucha gente, sanó a mucha gente. Jesús de Nazaret hizo maravillas. Jesús de Nazaret, ¿okay? Y su obra y su testimonio también nosotros nos debe impulsar a hacer lo mismo. Testimonio de Jesucristo, la humildad, la característica de Jesucristo, la actitud de Él, lo manso que era Él, que no gritaba. Jesús no gritaba, dice que no vino acá, ni alzó su voz, dice la palabra de Dios. O sea, y Él se humilló hasta lo máximo, no siendo el Dios con todo el poder y autoridad, todo Dios, y Él se humilló. Él no tuvo en cuenta nada de esas cosas. O sea, la humildad es la clave. Bien, entonces Jesucristo armó todo para nosotros. Cuando Él estuvo aquí hizo todo eso. Cuando llegó los apóstoles también siguieron el trabajo que Jesús nos mandó a hacer. Igual, Jesús dijo, así como mi Padre me envió, yo te los envío. ¿Ok? Yo hago toda la voluntad de mi Padre, dice el Señor, dice Jesucristo. Nosotros debemos hacer la voluntad del Padre. Ahora, ¿en qué dice el Padre? Hónrenlo a Él. Él es porque es el Cordero, porque fue el que sacrificó. Entonces cuando nosotros ponemos los ojos en Jesucristo, es como si tuviéramos los ojos puestos en Jesús de Nazaret, porque Jesús, en Dios el Padre, porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Al que honra al Padre sin tenerme en cuenta a mí, no, nada que ver. Pero el que me honra a mí, honra al Padre. Entonces nuestro centro siempre es Jesús de Nazaret, es el centro de nuestra vida. De un cristiano, incluso el nombre cristiano viene de la palabra Cristo, cristianos. Somos hijos de Él, y nosotros debemos honrarlo a Él y hacer su voluntad. Para hacer su voluntad, Él va a estar contento. Recuerden que Dios no es un ser amargado, es un Dios, incluso tienes igual que nosotros, somos creados a la imagen de Jesucristo, y nosotros nos entristecemos, tenemos rabia, nos alegramos. Dios también es igual. Cuando nosotros hacemos cosas que le ofendemos a Él, lógicamente Él se va a poner triste. ¿Ok? Entonces nosotros debemos honrarlo siempre con nuestro testimonio. En Apocalipsis 12, no pierdan el tema, ¿ok? El título. En Apocalipsis 12, 11, nos da una revelación tremenda la palabra de Dios. Recuerden el título, nuestra lucha es espiritual. En Apocalipsis 12, 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿De quién? De ellos, de nosotros, ¿ok? Y ellos lo han vencido. ¿Qué han vencido? Nosotros. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero. Está hablando aquí de Satanás.
En el contexto lo habla ahí. ¿Ok? En el contexto, entonces, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí no dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero, es clave, y el testimonio nuestro es clave para haber vencido Satanás con su demonio. La sangre de Jesús, dice aquí, y ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, de nosotros. Esas son armas poderosas que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Ok? Creemos en Jesucristo, la sangre de Jesús es poder, la sangre de Jesús es poderosa, y el testimonio nuestro debe ser, y eso debe ser respaldado con los propios testimonios. Si usted no puede luchar, usted no puede ir a una batalla únicamente con la sangre de Jesús, pero usted tiene su testimonio totalmente errado, haciendo malos pasos, malas cosas haciendo, ofendiendo al Señor. Usted va a ir totalmente, no va a tener la victoria que debe tener. Eso es importante, iglesia, tenerlo muy en cuenta, iglesia. Ustedes cuando van a predicar el evangelio, cuando ustedes me di cuenta que aquí los sábados van a evangelizar. Los viernes. Van a evangelizar. Cuando ustedes van a evangelizar, ustedes van con un poder tremendo, ¿cuál es? Van revestidos incluso de la sangre de Jesucristo. Una gran poderosa. Pero eso debe ir acompañado de su testimonio personal. Es importantísimo eso. O de no vaya. Si usted tiene un mal testimonio, no vaya a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque no va respaldado. Dios, usted, el diablo sabe esa cosa, Dios lo sabe, y Dios usted no lo va a respaldar. Entonces es importante esa unión. ¿Ok? Unión. Bien. De hecho, sabemos en Efesios, ahora se vamos a desarrollar el tema, ¿ok? Por eso es importante que tengan en cuenta su testimonio. Nuestro testimonio es importante para esta lucha, esta batalla espiritual que hay. Porque la batalla es espiritual, no es contra carne y sangre. En Efesios 6 lo habla claramente. Esto que Pablo se lo dice a los efesios, eso es casi parecido como en béisbol se habla de bola fina. O sea, es una bola fina que Dios, a través del apóstol Pablo, nos revela a su iglesia, a nosotros. O sea, que es clave esto. Nuestra lucha es espiritual. Repitan, nuestra lucha es espiritual, no carnal. Ok. El libro de Efesios, el libro de Efesios nos da tantos consejos, habla de la unidad de nosotros, el cuerpo de Cristo, lo que Jesús hizo en nosotros en la cruz del Calvario, nos explica grandes cosas, y al final nos da, repito, la bola fina que lo dice en Efesios 6, 10 en adelante, lo dice. Por los demás, hermanos, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese versículo es clave. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es la clave de todo cristiano. Fortaleceos en el Señor. ¿En quién? En el Señor. ¿Cuál es nuestro Señor? Jesucristo. Y Él es poderoso, y en el poder de su fuerza, lo que dice Él, no nuestra fuerza, en el poder de Él. Cuando usted vaya a evangelizar, o usted esté en su casa, o usted vaya a hacer lo que quiera, o usted en su vida diaria, tenga en cuenta eso, que no es por su fuerza, porque la batalla no es carnal, es espiritual, y Dios es espíritu. Y hay un reino terrenal y un reino espiritual. Hay dos reinos aquí. El cual el reino espiritual no se ve.